Muy buenas tardes, días o noches a todos los que estén viendo observando este video. Eh, Vamos a hacer el solucionario del Canguro Matemático 2025 que se realizó aquí en Perú. Vamos a comenzar con el nivel más sencillo de la primera etapa del examen, que es el nivel uno. Bueno, eh, este video lo estaré haciendo en español. Bueno, los problemas están en español, pero igual luego traduciré a quechua, buscar el material, no sé si está traducido, ya que una gran población de Perú también habla quechua. Y bueno, como material de estudio, ¿no? Sería bastante útil. Y también lo estaré subtitulando en inglés y posteriormente estaré subiendo los problemas traducidos en los comentarios en la descripción. Entonces vamos a comenzar rápidamente a hacer los problemas. Nos dicen, en el año 2025 es un cuadrado perfecto porque 2025 es igual a 45 al cuadrado. ¿Cuántos años pasarán hasta el próximo año que sea un cuadrado perfecto? Bueno, este problema es bastante sencillo, ya que el tema es simplemente restar, ¿no? Porque el siguiente año cuadrado perfecto va a ser el mínimo, que va a ser 46 al cuadrado. Entonces restamos, ¿no? Simplemente. Como pueden ver, nos va a salir 91, ¿no? En el examen no van a tener calculadora, así que van a tener que esperar, ¿no? Y hallar el 46 al cuadrado. Nos dicen en el segundo problema, el Día del Canguro se celebra cada año el tercer jueves de marzo. ¿Qué fecha es el día más temprano posible para el Día del Canguro? Bueno, este problema también es sencillo, ya que la idea es simplemente saber cómo funciona la semana, ¿no? En 7 días consecutivos de una semana va a haber los 7 días de la semana. Un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado y un domingo. Nada más ni nada menos. No se van a repetir días. ¿Y por qué es así? Porque las semanas son múltiplos de 7 y los días son, bueno, 7. Entonces ya podemos descartar la clave A porque hay 14 días. Entonces va a haber 2 días de cada uno. O sea, no va a haber 3 jueves. El B es la clave, se puede ver ya fácilmente, pero vamos a descartar las otras porque el 20 viene de puede venir de una mala interpretación. La D es cuando pones al jueves como, bueno, son 3 semanas nomás, ¿no? Eh, pero no es la mínima o la más temprana. Y la E es cuando pones, bueno, también, ¿no? Estás redundando. Entonces la clave sería la B, porque y bueno, hay una forma rápida de verlo, ¿no? Es que el uno sería jueves, más 7 días sería jueves 8 y más 7 días sería jueves 15. Vamos al problema número 3. ¿En qué intervalo se encuentra el número 88 por 888? Bueno, yo lo hago de una forma para que sea pedagógica, para que lo puedan entender mejor. Pero realmente se puede hacer simplemente viendo, observando las opciones. Entonces, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a denotar al valor que nos dan como D y ahora vamos a poner un intervalo que va a ser 90 por 900 y 80 por 800. ¿Por qué? Porque bueno, son fáciles de operar nada más. Entonces ya podemos ir eliminando opciones, ¿no? La A, la B y la C y bueno, esas tres al ojo no son porque son intervalos muy pequeños. La E tampoco es porque se pasa. Entonces la D sería. Vamos al problema número 4 que nos dice ¿cuál de los siguientes números es igual a la raíz cuadrada de 16 a la 16? Bueno, ¿a qué es operar, no? Usamos la propiedad. Nos va a quedar 16 a la 16 entre 2 que es 16 a la 8. Y como no hay clave, tenemos que jugar con la respuesta. Entonces vamos a cambiar de base. Eso va a ser 4 al cuadrado a la 8. Y nos va a dar 4 a la 16. ¿Qué va a ser la clave C? Un problema 5 que es realmente interesante.
ya que no consta de matemáticas, sino es razonamiento matemático rápido. Tienes que ser rápido para resolverlo y no demorarte, ¿no? Entonces, leemos el problema. Un niño arrojó 5 piedras, una tras otra, que impactaron en una ventana en los puntos A, B, C, D y E. Cuando una piedra golpea el vidrio, crea algunas grietas lineales que se detienen en una grieta anterior o en el borde de la ventana. ¿En qué orden arrojó las piedras? Bueno, hay que tener algo en cuenta, ¿no? Cuando acá represento a la piedra como una bolita, cuando la piedra choca con el muro, no hay forma de saber si fue antes o que otra grieta de otra roca. Pero si choca con la grieta de otra, sí va a haber un orden, ¿no? Porque la grieta con la que está chocando fue primera que la grieta con la que se acaba de generar. Entonces, en este caso, N sería primero que M, como pudieron ver. Ahora aplicamos eso, ¿no? Vamos a ver, primero podemos ver que E va a ser antes que B y C. No sabemos quién es antes, B o C, así que pueden intercambiar. Pero nos damos cuenta de algo, que B es después de C, ya que su grieta choca la grieta de C. Entonces podemos borrar eso. Ahora nos damos cuenta que A es antes que C. Y bueno, último, ¿no? Por inferencia, D es antes que A. Y tenemos la clave, ¿no? D, A, C, B, E. Vamos al siguiente problema. Víctor tiene un total de 20 bolas de diferentes colores, amarillas, verdes, azules y negras. Se sabe que 17 bolas no son verdes, 15 bolas no son negras y 12 no son amarillas. ¿Cuántas bolas son azules? Bueno, para resolver este problema simplemente hay que, no, inferir, no operar. Eh, Nos dicen que 17 no son verdes, o sea, 3 van a ser verdes. 15 no son negras, o sea, 5 van a ser negras. Y 8 van a ser amarillas. Sumando, nos queda 16 menos 20, nos va a quedar 4. Nos va a quedar 4. Vamos a ver un problema muy interesante. Yo lo hice de esta forma, pero si encuentran una más sencilla, háganmelo saber en los comentarios. A ver, nos dan ese arreglo de números. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero, lo que hice fue contar el primer arreglo y vamos a darnos cuenta que son 8 bolitas. No necesitamos contar más. El primer arreglo ya que es la base. Entonces vamos a tener 8 bolitas, ¿no? Que va a ser el primer arreglo. Y también nos tenemos que dar cuenta que el otro arreglo se genera a partir de agregar uno a cada fila, a cada columna de, del primer arreglo y además agregar dos bolitas, una a la derecha y una a la izquierda. Entonces podemos determinar la fórmula como el número de filas de columnas por 2 más 2 filas nuevas. Entonces lo podemos repetir así y alcanzar el arreglo número 5 ya que no son muchos. Operando, eso nos va a quedar 18 porque tenemos que agregarle también el anterior arreglo y vamos a aplicar lo mismo, ¿no? Es del anterior hacia el nuevo para hallar la nueva cantidad. Ahí serían 6, ¿no? 6 columnas, entonces sería 6 por 2 más 2. Y bueno, eso nos daría 32. Ahora, para hacer el siguiente arreglo, vamos a hacer algo simple. Vamos a hallar en qué sucesión, ¿no? Porque como vemos, agregamos dos filas, así que van a ser, si comienza con 4 van a ser más 2, van a ser 6, más 2, 8, más 2, 10. Y bueno, para el quinto arreglo, bueno, para el cuarto, ¿no? Vamos a ir de atrás hacia adelante. Entonces vamos a sumarle 8 por 2 más 2. Y bueno, eso nos va a dar 50. 50 nos va a dar. Y vamos a hacer lo mismo con el quinto arreglo. No necesitamos saber
las columnas porque vamos a seguir de atrás hacia adelante. Entonces, pero igual vamos a saber que son 12. Entonces, para aplicar la fórmula vamos a agarrar el 50. El 50 va a ser más 10 por 2 más 2, que es 72 y va a ser nuestra clave A. Bueno, ahora quiero presentar una nueva forma de arreglo, una nueva forma para resolver ese problema, que es mucho más sencilla, pero necesitas un mejor ojo, poder verlo más fácilmente. ¿Y cómo desarrollas esto? Pues practicando, ¿no? A ver, si se dan cuenta, miren, esto es, ya que se repite el patrón que hemos dicho hace rato, ¿no? Es 4 por 2, digo, el número de filas, el de columnas por 2 más 2, así se repite, podemos intentar hallar una relación. Entonces, si dan cuenta, esto es 8, ¿no? Esto es 8, son 8 bolitas. Eh, y como hemos hallado en el anterior, esto nos sale 18, esto nos sale 32, y bueno, con eso basta. También podemos hallar el otro, ¿no? Para que lo compruebe. Si se dan cuenta, de acá, si lo bajas, ¿no? Esto es igual a 8, ¿no? Que es la base, por 9 cuartos. Esos 9 cuartos. Y les va a salir 18, claro, ¿no? Pero ahora si se dan cuenta, 32 es 8 por 16 cuartos. Y bueno, ya para que lo comprueben, podrían ver acá, ¿no? Que 50 va a ser 8 por 25 cuartos. ¿Y qué son estos números? Mira, son 9, 16, 25, son números cuadrados perfectos. Este es el 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado. Y por inferencia, ¿no? Por inferencia ya pueden saber que el siguiente, por inducción, va a ser 8 por el siguiente, que va a ser 36 entre 4. Porque esto es 6 al cuadrado. Y si ustedes operan esto, ¿no? Simplemente quitan cuarta, cuarta, va a ser 9. Entonces esto va a ser 72. Como nos salió en el anterior problema. Y esta es otra forma fácil, ¿no? O sea, la fórmula para realizarlo sería 8 eh, por el número de arreglo, ¿no? Que en este caso comienza en el 3. O sea, nuestro arreglo comenzaría, ¿no? Si fuera, este es el número 2, entonces sería n, ¿no? Más 1 al cuadrado entre 4. Esa sería nuestra fórmula. Comprobamos, ¿no? A ver, podemos comprobar con el número 5, ¿no? Que va a ser 5 más 1 al cuadrado, va a ser 6 al cuadrado, entre 4 nos sale esto, ¿no? Y así. Esta sería nuestra fórmula, en este caso, para hallar el número de bolitas en la secuencia. Podemos incluso hallar el 99, ¿no? Por ejemplo, si hallamos 99, nos va a quedar 8 por 100 al cuadrado entre 4. Y acá bueno, nos queda 2 y 100 al cuadrado es 10.000 por 2, 20.000. Entonces el arreglo número 99 va a tener 20.000 bolitas. Bueno, esta es otra forma de hacerlo, pero necesitas un ojo, tener el ojo entrenado, ¿no? Para poder ver estos patrones y se consigue practicando. En caso no les salga, no lo vean, por eso puse también el método anterior, ¿no? Que es más intuitivo y más fácil de hacer. Vamos al problema número 8. Miguel obtiene un número x dividiendo el número raíz de 11 entre 3. ¿Dónde se encuentra el número x en la recta numérica? Bueno, este problema es sencillo. Eh, Vamos a acotar raíz de 11 que va a estar entre 3, no, que va a estar entre raíz de 16 entre 3 y raíz de 9 entre 3. Y si se dan cuenta, bueno, lo he puesto así para trabajar más fácilmente, ¿no? Eso es 4 y el otro es 3.
Y bueno, si acotan, eso les va a quedar uno raíz de 11 entre 3 y 1,33 periódico. O 1,3 periódico. Eh, ya, entonces simplemente vemos las claves, ¿no? Tenemos la A, que no es. La B tampoco. La B es porque tenemos un número entre uno y 2. Entre 3 y 2 y 3 no se pasa. 3 y 4 y 4 y 5 ya se van muy lejos. Entonces la clave sería la clave B. Vamos al siguiente problema. Las barras de chocolate favoritas de Sara se venden en paquetes. Anteriormente cada paquete contenía 5 barras, pero ahora solo incluyen 4, manteniendo el mismo precio. ¿En qué porcentaje ha aumentado el precio de cada barra? Entonces simplemente lo que vamos a hacer va a ser ¿no? Operar. Vamos a hacerlo gráficamente. Vamos a tener 5 barras naranjas y 4 barras verdes nuevas. Esas van a poner un precio manejable, ¿no? Porque es una generalidad. Entonces, le vamos a poner el número 100 para operar más rápido. Y bueno, en el otro también va a ser 100, ¿no? Porque el precio no cambia. Entonces, si operamos, nos va a salir que cada bolita nueva, cada bolita nueva es equivalente a 20, bueno, el precio, ¿no? Que sería soles o dólares. Y el número de abajo va a ser, eh, bueno, cada bolita va a valer 25. Y bueno, ahora aplicamos nuestra ecuación, que va a ser 20 por x por ciento igual a 25. Despejamos x, multiplicamos por 4 arriba y vamos a multiplicar por 4, por cinco arriba y por 5 abajo. Nos va a quedar 125 entre 100. Y bueno, ese es 125%, ¿no? 125%. Y respecto a X es un agregado de 25%. Entonces acá sería la C, digamos. Bueno, el problema 10 es sencillo. Yo lo hice tanteando. No sé si hay una forma más formal. Pero en este tipo de exámenes, lo mejor, si lo ves fácil de tantear, tantea porque va a salir más rápido. Entonces, para empezar, vamos a tantear, vamos a leer, ¿no? Robert quiere elegir 4 puntos de tal forma que las distancias entre cada punto sean diferentes. ¿Cuál de los 5 puntos debe eliminar para cumplir esta condición? Vamos a tantear, ¿no? Vamos a eliminar la A y vamos a ver qué queda. Si eliminamos la A, nos BD y ED van a ser iguales. Entonces ya la podemos ir eliminando. Si eliminamos B, bueno, tendremos ED y AC. Si eliminamos C, vamos a tener, bueno, si eliminamos C, vamos a tener ED y BD. Y entonces tendremos que eliminar la clave D si eliminamos la clave D, vamos a tener distancias que son diferentes entre sí. Formamos un cuadrilátero y las diagonales también son diferentes porque son 2 por 1 y 3 por 1. Entonces la clave es la D. Ahora vamos a este problema que es bastante interesante. Puede dar miedo al principio ya que tiene un texto medio largo y los gráficos también no ayudan a la comprensión. Entonces, pero no tengo miedo, es realmente fácil. El plano XY en la región definida por 0 menor o igual a X menor o igual a 1. Y bueno, Y también está acotado así. Algunos puntos están pintados de negro. El punto XY se pinta de negro si tanto como para X como para Y se cumple que el primer dígito después del punto decimal es impar. ¿Cómo se visualiza el patrón? Entonces vamos a hacer nuestra gráfica nosotros para no estar tanteando y no demorarnos. Entonces, bueno, sí, eso es más como didáctico, ¿no? En el examen lo hacen rápido. Vamos a hacer hasta el 4. Vamos a tener que esto es 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Y así sí.
Y lo mismo en la ordenada Y. Ya, y ahora vamos a hacer, ¿no? Vamos a pintar, ¿no? Las regiones que van a estar pintadas. Bueno, porque son decimales, ¿no? Entonces vamos a tener varios intervalos, ¿no? Que va a ser de 0.1 a 0.2, ya que va a ser el uno que es impar, y también el y, ¿no? Bueno, acá lo graficamos mejor como una elipse, porque mi gráfico no está tan bien. Y ahí está, nuestro primer punto que debe ser pintado. Luego también va a estar pintado con 0.3, ya que también es impar. Entonces lo vamos a pintar. Ajá. Y así va a seguir hasta arriba, ¿no? Se va a estar salteando uno cuando es impar. Y bueno, en 0.3 a 0.4 también pasa eso. En 0.2 a 0.3 no, porque bueno, es par. Y así está. Entonces así va a seguir y así van a estar todos, ¿no? Salteándose una columna y saltándose uno entre filas. Si vemos la A, bueno, la A es lo contrario, ¿no? Es no pintar esas zonas. Nos están pidiendo pintar las zonas. Entonces no es. La B es muy bonito, pero no cuadra con lo que nos piden. La C también muy bonito, pero no cuadra. Bueno, a lo mejor hayan intentado, bueno, no, ahí no han hecho lo que nos están pidiendo, entonces no es. La D tampoco, porque son líneas. Y la E sí cumple, ya que es la inversa de la A y lo que nos ha salido, ¿no? Pero ellos en vez de usar, ellos han usado cuadritos en vez de elipses. Entonces, esa sería nuestra clave. E. Bueno, como reflexión final, eh, no se demoren mucho haciendo el examen, ya que tienen que ser veloces. Y bueno, eso sería todo. También estaré subiendo nivel 2 y nivel 3 como ya dije. Y también estaba pensando hacer un video de SIT como, no, un curso para mejorar matemática para internacionales. Entonces, muchas gracias por haber prestado atención.